Ya está, estoy grabando. Ya, a ver. Vamos a hacer dos temas en sí. Tanto el cáncer de ovario como el cáncer de endometrio. Estos dos temas son muy importantes porque son unas de las neoplasias malignas más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Y es de suma importancia porque cuando estén en el internado o cuando roten, por ginecobstetricia, van a haber muchos casos de esto, ¿no? Sobre todo en pacientes, bueno, en realidad son pacientes que tienen distintos rangos de edad, pero muchas de ellas son, pacientes mayores de 50 años, ¿no? Así que es muy importante saber diferenciar entre estas dos neoplasias malignas, ¿no? Comenzamos con el cáncer de ovario. Bueno, acá vemos el contenido. Veremos la introducción de cáncer de ovario, veremos la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, los estudios por imagen, el tratamiento y las referencias bibliográficas. A ver, comenzamos con una pequeña introducción en donde diremos que el cáncer de ovario ya en sí es el tercer cáncer ginecológico más frecuente, ya sin embargo presenta el peor pronóstico. Eh, por decir, ¿no? Menos de la mitad de los pacientes en sí sobreviven a más de 5 años, ¿ya? Porque el mayor porcentaje, lamentablemente fallecen en un periodo de 3 años o menos. Ahora, por otro lado, este, siempre debemos resaltar de que, como todo tipo de cáncer, ¿no? Poder diagnosticarlo en los estadios iniciales es sumamente importante para que no siga realizando metástasis. Eso les había comentado desde el primer tema. Ahora, el 60% de las mujeres con cáncer de ovario en sí presentan una enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. O sea, en otras palabras, lo diagnostican de forma tardía en el 60% de los casos. Por eso que es importante realizar eh, una buena prevención y un diagnóstico temprano, ¿no? Sobre todo. Ahora, el cáncer en sí destaca, o sea, el cáncer en general destaca entre las muertes más, entre las causas de muertes más importantes en sí después de las enfermedades del corazón, en donde en la población femenina ya el cáncer de ovario llega a ser mucho más letal que el cáncer de mama. Ya esto es muy importante. Sobre todo porque el cáncer de mama cada vez han ido avanzando en la tecnología, en las innovaciones, en los algoritmos de las intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá, en sí, menos de la mitad de las mujeres son afectadas por la enfermedad de manera muy perjudicial, en donde, como dice ahí, ¿no? Llegan a vivir un poco más de 5 años, pero es en o sea, pequeño porcentaje, ¿no? Ahora, la mayoría de las personas en sí es diagnosticada con mayor frecuencia después de la menopausia y en una etapa más avanzada, ¿ya? En sí, las causas de la enfermedad se asocian a factores tanto genéticos como factores hormonales, ¿ya? En donde básicamente las mujeres que tienen síntomas, ¿no? En relación con el cáncer de ovarios, deben ser sometidos a un examen físico, a una ecografía, transvaginal y a una cierta medición de biomarcadores específicos para que se pueda reconocer, ¿no? La mutación de tales genes o, por ejemplo, se reconozcan, mejor dicho, ciertos antígenos, ¿no? Referentes al cáncer. Ahora, una vez que se ha realizado el diagnóstico en estos pacientes, ya deben ser derivados a un oncólogo ginecológico, ¿ya? O pueden ser las dos ramas por separado, pero deben trabajar juntos.
¿ya? Para dar una atención integral al paciente o a la paciente, para que se pueda aplicar lo que es un tratamiento correspondiente, ¿no? Según el estadio de la enfermedad. Como toda neoplasia maligna, ¿no? Tiene ciertos estadios, ¿no? Ahora, en sí el cáncer es, bueno, como ya saben, es una enfermedad que causa un crecimiento descontrolado de las células, ¿ya? De cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Y que básicamente se pueden propagar si no es tratado correctamente, ¿no? Y es una de las, o sea, junto con las enfermedades del corazón, es una de las mayores causas de muerte que hay en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos es la segunda causa de muerte después del corazón, ¿ya? Y en un periodo largo, entre el 2007 y el 2017, había millones de personas que murieron por cáncer. Así que eso es muy importante, ¿no? Y ahora, el cáncer de ovario es el tercer cáncer ginecológico más frecuente, ¿ya? Sin embargo, es el que presenta un peor pronóstico, ¿ya? En donde en sí es 3 veces más letal que el cáncer de mama, ¿ya? Y como les había dicho, menos de la mitad de los pacientes sobreviven a más de 5 años y más del 75% de las mujeres en sí se diagnostican cuando la enfermedad se encuentra en una etapa pues avanzada, ¿no? Por ejemplo, específicamente cuando digo avanzada ya me refiero a los estadios 3, estadio 4, ¿no? Y básicamente la tasa de supervivencia es mucho menor, ¿no? En un rango de 25 o 30% por ahí, ¿no? Ahora, el 60% de las mujeres que presentan el cáncer de ovario ya van a presentar ya en un estadio más avanzado que va a ser metastásico, ¿ya? Ese es en un 60% en el momento del diagnóstico, ¿no? Ahora, hay estudios recientes, por ejemplo, del cáncer de ovario que consideran los genes como responsables de la enfermedad. Hay ciertos genes y a su vez, se evalúa el riesgo que puedan tener las mujeres con factores genéticos y los factores hormonales. Eh, Probablemente se considera favorable en sí prevenir el cáncer de ovario, ya, mediante el uso de anticonceptivos orales, que es un conocimiento que ya se tenía en cuenta desde hace mucho tiempo, ya. Por eso que los anticonceptivos orales tienen ciertos beneficios y ciertos prejuicios, ¿no? Ahora, el cáncer de ovario en sí afecta a las mujeres de todas las edades, pero comúnmente en el diagnóstico, como les había dicho en el comienzo, afecta mayoritariamente entre las mujeres mayores de 50 años, ¿no? Específicamente en el rango de edad de 55 hasta 64 años. Ahora, es más frecuente en la menopausia, ya que en sí, como ustedes saben, los ovarios dejan de producir los llamados ovocitos o los óvulos, ¿ya? Y básicamente no tienen ese mecanismo hormonal como que de protección, ¿no? Ahora, la alta mortalidad de este tipo de cáncer se debe a un crecimiento sintomático al tumor, en donde los síntomas usualmente no son específicos, ¿ya? Y suelen presentarse en etapas más avanzadas, ¿no? En sí, los más comunes, por ejemplo, puede ser dolor de espalda, distensión abdominal. Ya, por ejemplo, puede haber fatiga, puede haber, por ejemplo, constipación. Los síntomas menos frecuentes es la llamada metrorragia o sangre por el recto. Los síntomas urinarios son los menos frecuentes, ¿no? La metrorragia con los síntomas urinarios son los menos frecuentes. La mayoría de pacientes más van por dolor abdominal, distensión abdominal, dolor de espalda, fatiga, entre otras cosas, ¿no? Ahora, en sí estos síntomas, todos los síntomas que he nombrado, incluso los menos frecuentes, se pueden presentar 3 meses antes del diagnóstico, ¿ya? En donde la mayoría del diagnóstico, son en estadios tardíos. O sea, si ya se presentan esos síntomas, probablemente es que ya esté en un estadio pues avanzado, ¿no? Ahora, hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Como una disminución en la cantidad de embarazos,
ya, y en el periodo de lactancia, un aumento de la ligadura de trompas uterinas en sí, como una forma de anticoncepción, han resultado en un incremento en la incidencia de ese tipo de cáncer. Ahora, hay ciertos antígenos ya que son utilizados o son vistos como marcadores tumorales, que es el antígeno 125, ¿ya? O el antígeno de cáncer 125, ya que en diversos estudios de imágenes ya tiene un objetivo muy claro, que es básicamente en ayudar a diferenciar las lesiones benignas con las lesiones malignas del cáncer. Ya en donde prácticamente puede, o sea, esto es muy importante porque puede favorecer, uno, el diagnóstico, dos, las intervenciones, el tipo de intervención, y y puede generar lo que es una correcta prevención de las complicaciones, ¿no? Que es muy importante para que no se dé un incremento en la mortalidad de las pacientes. Ahora, en los últimos años se ha visto un aumento en la efectividad de la quimioterapéutica y en la introducción de ciertos agentes que han sido basados en platino. Ya, por ejemplo, también en ciertas prácticas quirúrgicas en donde pueden ser invasivas, ¿ya? Y en donde recientemente también ha habido un cambio significativo en la especialización, o sea, ha habido una mayor especialización en la atención, ¿ya? Porque ha habido como que una implementación, ¿no? De una guía de servicio del cáncer, porque a veces muchos especialistas, saben cómo manejar el cáncer, pero a veces, como no realizan un diagnóstico temprano, entonces, tienen ciertas complicaciones, o sea, ciertos problemas para manejar ya las complicaciones, ¿no? En donde ya no se puede hacer nada por la paciente prácticamente. Ahora, se debe en sí, como hay una guía para el estudio del cáncer de manera holística o completa, en sí, ese estudio de la guía se basa más que todo en el análisis, por ejemplo, del marcador tumoral que les comento, el marcador del cáncer 125 o el CA 125. También los estudios de imágenes que favorecen el diagnóstico de la enfermedad y que vamos a conversarlo después. También al tratarse de una enfermedad de alta incidencia mundial, en sí se realiza una revisión sistémica que permite valorar más lo que es eh, o sea, lo que es la misma literatura que nos habla de esto, ¿no? Porque siempre tenemos que saber, incluso desde lo más básico que es la pues, anatomía del útero, las trompas de falopio, de los ovarios, hasta los grados de funcionalidad, ¿no? De cada uno de estos para poder comprender el cáncer de una forma más profunda, ¿no? A ver con la siguiente. En el caso de la epidemiología en sí, en los últimos años se han registrado más de 1,5 casos nuevos y casi 2% de nuevos fallecimientos, ¿no? Como resultados de esta neoplasia maligna. Ahora, por otro lado, también debo decir que los factores hereditarios, ¿ya? Y genéticos, ya como por ejemplo los antecedentes familiares de cáncer de mama, de cáncer del ovario, este, también como ciertas mutaciones genéticas como el gen BRCA1, BRCA2, solamente corresponde entre el 5 y el 10%. O sea, los factores genéticos ya que están asociados al cáncer van a representar en un 5 a un 10%. Ahora, lo que más van a importar son otros factores, ¿no? Que vamos a comentarlo de ahí, ¿ya? En donde en sí, acá como pueden ver en el cuadro, vemos una tabla que es la tabla uno. ¿Ya? Vemos que las categorías de las edades de los pacientes con cáncer de ovario. Acá podemos ver que por la edad,
o sea, en la edad, según la categoría, vemos que hay una mayor incidencia en los pacientes de 50 a 59 años, ¿ya? Y después le siguen los pacientes entre 40 a 49 y más de 70 años, ¿ya? Por eso que a veces la menopausia y la perimenopausia son eh, puntos muy importantes para la aparición o no del cáncer de ovario. Ahora, por otro lado, ya, los tumores ováricos se dividen o se originan en tres tipos de células, ¿no? En las células, epiteliales, en las células germinales y en las células del estroma ovárico. Sí cabe destacar que el 90% de los tumores de ovario son de origen epitelial, ¿ya? Y se producen principalmente en las mujeres posmenopáusicas. Ya por eso que acá el rango de edad es entre 50 a 59 años que se presenta con una mayor prevalencia, ¿no? Por eso que el porcentaje es más alto acá. Ahora, entre el 5 y 6% son tumores del estroma del cordón sexual y menos del 3% son tumores de las células germinales, ¿ya? Ahora, sin embargo, la incidencia y la mortalidad han disminuido ligeramente en los últimos 20 años, ¿ya? Pero que puede ser debido al aumento de la tasa del uso de anticonceptivos orales, ¿no? Porque antes básicamente no había una correcta educación sexual, ¿no? Y ahora como hay una mejor educación sexual, entre comillas, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, hay un incremento del uso de los anticonceptivos orales, ¿no? Y eso, como les había dicho antes, es como una barrera de protección ante la aparición del cáncer, ¿no? O sea, tampoco previene de forma completamente certera y efectiva el cáncer, pero sí es una barrera, ¿no? O sea, en sí puede retrasar su aparición también, incluso, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, hay cierto, hay una cierta disminución en sí, también del uso de hormonas, ya también puede ser el uso de anticonceptivos en la posmenopausia, según varios estudios, y también por diversas razones, ¿no? Ya cuando una llega a la posmenopausia, ya hay una disregulación hormonal, ya no presentan ese incremento del líbido sexual, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Así como también hay estudios dirigidos también en las mutaciones, ¿no? Que les comento, el BRCA1, BRCA2, ¿ya? Que aumenta el riesgo de cáncer, ¿no? Ahora, entre los factores de riesgo en sí más importantes, así del cáncer, y ya se los digo, es la nuliparidad, o sea, las mujeres que nunca han tenido hijos. Por ejemplo, la menarca temprana o la menarca precoz. Pues la menarca precoz se puede producir más que todo cuando las mujeres tienen su primera menstruación cuando son menores de los 12 años, ¿no? Antes de los 12 años. Y, por ejemplo, también la menopausia tardía también, ¿no? ¿Ya? Ahora, la edad avanzada también, la historia familiar, o sea, todo eso, ¿no? Las mutaciones de los genes, pero eso ya es en un porcentaje más reducido, ¿no? Ahora, yéndonos acá a la fisiopatología, ¿ya? Nos daremos cuenta que el cáncer de ovario, como otros tumores malignos, puede producirse tanto por alteraciones genéticas que ocasionen el crecimiento y la proliferación descontrolada de las células, ¿ya? Pero aún en sí no se conoce el mecanismo, ¿ya? Incluso muchos lo han denominado como el asesino silencioso porque se ha presentado recién en las etapas más avanzadas, ¿no? Ahora, dentro de las causas genéticas, como les vuelvo a repetir, se encuentra la mutación del gen BRCA1, BRCA2, eh, y básicamente o sea, los genes BRCA1 y BRCA2 son genes supresores tumorales, o sea, genes que no permiten la formación de un tumor, pero al momento de mutarlos, entonces ese mecanismo como que va a estar cortado y eso va a generar de que
el tumor se forme, ¿no? O sea, se van a generar ciertas proteínas mutadas y ahí se va a comenzar la formación del tumor. Ahora, por ejemplo, también, este, no solamente el gen BRCA1 y BRCA2 ya son genes o sea, genes del cáncer del ovario, sino también son genes supresores del tumor para el cáncer de mama y genes también lo que genera el síndrome del ovario puede ser hereditario, ¿ya? Porque en sí contienen información para la producción de ciertas proteínas y la reparación del genoma, ¿no? Del ADN. Ya. Ahora, en las familias, por ejemplo, con un historial de cáncer de ovario, de mama, ¿no? Eh, en sí, hay las mutaciones del BRCA, ¿ya? Supuestamente son responsables de un porcentaje ligeramente alto, ¿ya? Porque hay una cierta confusión ya en los estudios. O sea, la mayoría de ellos dicen que no es tan importante la mutación del gen BRCA, pero en otros estudios actualizados dicen que sí. Entonces, por eso que ahí es donde voy, ¿no? Donde dicen de que todavía faltan estudios específicos para que se pueda determinar, pues a nivel genético, una causa específica, ¿no? Ahora, por otro lado, el cáncer de ovario depende de varias entidades histopatológicas en sí, ya entre las que destacan que un 90% de los resultados malignos se da en el cáncer epitelial de ovario, eh, que por ejemplo, ¿no? Mientras otros son menos comunes, ¿no? Que viene el cáncer de trompas de falopio y el cáncer peritoneal primario. Ahora, los factores de riesgo genéticos conocidos de los cánceres de ovario epiteliales se incrementan con la edad, puede incrementarse con la terapia hormonal, con la posmenopausia, con el incremento de peso, ¿no? Esos son factores muy importantes, ¿no? También van a haber otros factores eh, no físicos, como por ejemplo el consumo de antiinflamatorios, ya no esteroideos. Puede ser como la exposición del talco perineal, por ejemplo, a la exposición de fumadores, ¿ya? O por ejemplo, a la exposición de terapia de infertilidad también, ¿no? Aunque eso sobre la terapia de infertilidad también se necesitan más estudios porque es incierto en cierta forma, ¿no? Ahora, en sí se considera el uso de anticonceptivos orales también, ¿ya? Por su contenido de hormonas femeninas naturales de estrógeno y de progesterona, ya que a largo plazo pueden reducir el riesgo de cáncer de ovario hasta en un 50% de los que presentan los portadores del gen BRCA. Puede ser BRCA1, BRCA2, ¿ya? Y ahora, si bien el uso de anticonceptivos, por ejemplo, también la salpingectomía, también, por ejemplo, la ligadura de trompas, ya, y también hasta incluso la lactancia puede reducir lo que es el mismo riesgo, ¿no? Del cáncer de ovario. Por otro lado, también, eh, muy aparte, puede haber un menor riesgo la multiparidad. O sea, la nuliparidad incrementa lo que es el mismo riesgo del cáncer. Y la nuliparidad es no, o sea, o sea, la nuliparidad aumenta el riesgo de cáncer y la multiparidad es lo opuesto, o sea, que no genera, o sea, hay una probabilidad menor que se genere un cáncer de ovario. O sea, mientras más hijos tenga una mujer, por ejemplo, entonces el riesgo de cáncer de ovario es menor, ¿no? Eh, también, por ejemplo, una persona que tenga una menopausia tardía o una menarquia precoz, como ya lo había dicho, ¿ya? En sí, la mortalidad, gracias a estos factores de riesgo, y si no se diagnostica y trata a tiempo, puede ser alta, ¿no?
A ver, vamos con la siguiente. Tenemos acá el cuadro clínico, ¿ya? Bueno, acá básicamente tenemos que, antes que nada, ¿no? Se realiza con la historia clínica, con el uso de la anamnesis, ¿no? En donde existen pruebas complementarias también, que entre los datos clínicos de sospecha figuran, por ejemplo, un crecimiento lento del abdomen, también presenta síntomas compresivos, dolor abdominal, ¿no? Rotura, también hemorragias, infecciones, ¿no? Y rara vez presenta datos indirectos de la actividad especial endocrina o metabólica. Por lo general, los síntomas que más refieren los pacientes incluyen cierto malestar abdominal, ¿ya? Y por ejemplo, puede ser seguido de distensión abdominal, ¿ya? A causa de una citis o de una masa que puede aumentar de tamaño. También, por ejemplo, pueden haber síntomas gastrointestinales, ¿no? Como náuseas, dispepsias, ¿no? Pueden haber una saciedad precoz, constipación o lo que es el estreñimiento, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? También, como había mencionado en un comienzo, se pueden dar los síntomas urinarios y la metrorragia, pero esos dos son los menos frecuentes, ¿no? Los más frecuentes es, por ejemplo, malestar, dolor abdominal, por ejemplo, distensión abdominal, ¿no? Necesidad también, acá como dice, ¿no? Necesidad para pues orinar más frecuentemente, dolor de espalda, que también lo había dicho en el comienzo, ya dificultad para comer o saciedad, ya estreñimiento, flatulencias, etcétera, etcétera, ¿no? A ver. Acá vemos los estudios por imágenes, ¿ya? En donde uno de los estudios más importantes es la, la ecografía transabdominal junto con la ultrasonografía. Son uno de los estudios más importantes. Incluso la ultrasonografía se encuentra dentro de los estudios de la primera línea, ya para la evaluación de las masas, ¿no? Masas anexiales. En sí, por lo general, ¿no? Se usa un ultrasonido tanto transabdominal como transvaginal, ya que básicamente este, en sí, o sea, presentan, ¿no? Una resolución más nítida el ultrasonido, por eso que se escoge también el ultrasonido para poder diferenciar ciertas masas anexiales, ¿ya? En donde no solamente los identifica, sino los caracteriza, ¿no? Para ver si es benigno o si es maligno, ¿no? Ahora, en sí también puede determinar masas anexiales con nódulos intramurales, ya que son estructuras que no se pueden visualizar fácilmente por otros métodos de imagen, ¿ya? Por eso que digo que presenta una mayor nitidez, un mayor discernimiento entre ciertos tipos de masas anexiales, ¿no? Ahora, la ecografía también puede presentar una sensibilidad y especificidad alta, como pueden ver en esta imagen, ¿ya? Para que se distingan, ¿no? Lesiones anexas malignas, que lo puede hacer en más de un 98% incluso, o sea, presenta una alta sensibilidad, ¿ya? Y una especificidad también de un 30 o de un 33% más o menos, no lo recuerdo bien. Pero está más o menos entre ahí, entre un 30 hasta un 33%. Ahora, presenta también en sí un valor predictivo, ¿ya? Para el índice morfológico de la ecografía, ¿ya? Así que eso es muy importante, ¿ya? También, por ejemplo, en la ecografía se usa un índice que es el índice de Jacobs,
y que sirve relativamente para, o sea, para presentar ciertos valores, ¿no? De malignidad, ¿no? Entre un 73%, 78%, ¿no? Ahora, yéndonos a otro estudio, que no lo he puesto acá, pero también es importante, por ejemplo, la tomografía computarizada, que básicamente es el método de elección para estadificar ya el cáncer del ovario. Y por ejemplo, tiene una precisión en sí superior de un 90%, o sea, es eficaz, ¿ya? En su defecto es eficaz. Ahora, la sensibilidad que puede presentar la tomografía puede variar, ¿ya? En distintos sitios anatómicos, en donde presenta, o sea, quizás la mayor limitación que puede tener la tomografía es poder detectar ciertas masas en las paredes intestinales, ¿ya? Y también detectar lo que son implantes, ¿no? Pueden ser peritoneales o pueden ser mesentéricos pequeños, ¿ya? Que pueden ser o sea, estos implantes mesentéricos pequeños pueden ser menores a 5 milímetros, ¿ya? En donde básicamente muy aparte de eso también presenta ascitis, ¿no? Ese es muy importante. Y el ascitis es también uno de los signos característicos del cáncer de ovario. Ahora, vamos a la resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética, se ha utilizado en sí como un método de, de caracterización de las masas, ¿ya? Con un resultado indeterminado, ¿no? E incluso presenta un resultado más indeterminado que la ultrasonografía y la tomografía computarizada. Básicamente la resonancia magnética tiene una precisión desde un 80% hasta un 91%, si no me equivoco, y a la hora de diferenciar también lesiones benignas y lesiones malignas, ¿no? También presenta una precisión de estadiaje relativamente alta, más de un 90%, o sea, permite estratificar los estadios de manera segura y básicamente también como tiene mayor resolución de los tejidos blandos, ya permite detectar con mayor facilidad si existe invasión o no hacia los órganos pélvicos, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es el cribado. Ya en el caso del cribado tenemos las pruebas combinadas o el screening, que puede ser aplicada más que todo a una población asintomática. O sea, el cribado ya se realiza para poblaciones asintomáticas, ¿no? Para poder realizar el diagnóstico precoz del cáncer por ciertos factores genéticos, ¿no? Entre otras cosas. En sí, o sea, son pacientes asintomáticos, pero de alto riesgo de presentar cáncer. Ya, ahora, en sí, al momento de identificar en los estadios tempranos, por defecto va a tener menores tasas de mortalidad porque se va a poder actuar a tiempo. Y básicamente, entre las pruebas combinadas están la ecografía transvaginal y las pruebas donde se evalúan los marcadores tumorales como el CA 125, ¿ya? Con modalidades de detección de cáncer del ovario que son cada vez más estudiadas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del pronóstico, ¿ya? Básicamente solo alrededor del 48, no, del 48,6%, ¿ya? Presenta o sea, presenta una sobrevida. O sea, las mujeres que tienen el cáncer de ovario, en un 48%, tienen una sobrevida de unos 5 años. Y ahí es donde digo, ¿no? Menos de la mitad, porque ni siquiera llega al 50% exacto, ¿no? Ahora, por otro lado, la tasa de supervivencia es 5 años, ¿ya?
puede sobrevivir ya, en un 92,6%. O sea, el 48,6% sobrevive durante 5 años, pero la tasa de supervivencia a 5 años es del 92,6%. Mucho cuidado, o sea, no se vayan pues a confundir. En el periodo de tiempo de largo, durante los 5 años, es el 48,6%. Pero la supervivencia pasado los 5 años es del 92,6%. ¿Ya? Para las mujeres en sí con el estadio uno. Siempre los estadios iniciales van a ser los estadios donde más se pueda pues hacer algo, ¿no? Por esa paciente, porque todavía no hay metástasis, no se rompe la membrana basal, ¿no? Ahora, en sí, solo el 15%, ¿ya? En sí se logra diagnosticar en los estadios iniciales, ¿no? Ahora, en sí la enfermedad, ¿ya? Ha llegado a ser el quinto lugar, ¿ya? Por causas de fallecimiento de cánceres en las mujeres, el quinto lugar. Eh, Ahora, por otro lado, también hay ciertos estudios, ya como les había dicho, que, por ejemplo, ¿no? El cáncer de ovario, ya como les había dicho, es hasta el triple de ser más, más maligno que el cáncer de mama. Es más, todavía están haciendo estudios para poder pues, identificar los cribados específicos, muy aparte del CA 125 y de la ecografía, los cribados más específicos para que esas mujeres incluso se le puedan diagnosticar el cáncer años, o sea, mucho más antes, ¿no? Mucho más antes que ya los estadios avanzados. Porque en el cáncer de mama hemos mejorado bastante, pero en el cáncer de ovario todavía no, nos falta mucho. Ahora, yéndonos al tratamiento, ya vemos que en general el tratamiento de ovario es local, ya, y podría no afectar el resto del cuerpo. En sí, el diagnóstico definitivo requiere a un patólogo que confirme ya el cáncer, ¿ya? Y básicamente es de ahí, ¿no? En donde el cirujano ginecológico puede aplicar una cirugía como tratamiento inicial. Ahora, en sí, las terapias que son, por ejemplo, localizadas, ¿ya? Como la cirugía y la radioterapia, ¿ya? Son muy importantes porque tienen una alta tasa de eficacia en los estadios iniciales. Ahora, el cáncer de ovario en sí ya puede requerir medicamentos que incluyen quimioterapia, como por ejemplo el paclitaxel, ya que está acá. Puede ser de 175 miligramos por metro cuadrado, unido a la albúmina, ¿no? También puede ser la altretamina, la capecitabina, eh, también, por ejemplo, eh, el etopósido también, el, el melfalán creo que se llama. Sí, sí, el melfalán, ya, entre otros fármacos, ¿no? Pero el paclitaxel es uno de los principales. Eso tienen que saberlo. Ahora, también se ha dado terapia hormonal, ya como el tamoxifeno, ¿no? Los inhibidores de la arotomatasa, ¿no? Eso también se ha podido dar. Y también una terapia dirigida, ¿no? Como el bevacizumab, ¿ya? Que es un agente monoclonal, si no me equivoco. Y los inhibidores de la PARP, ¿ya? Ahora, aquí está justo el bevacizumab de 15 miligramos por kilo, ¿ya? E incluso el tratamiento es por 15 meses, miren, si pueden verlo acá.
Es por 15 meses, o sea, es un, es un tratamiento que es amplio y que tiene una duración moderada, ¿no? Todo va a depender del estadio en sí. Eh, la caracterización del estadio es muy importante, chicos. Recuerden eso, para que nos podamos dar cuenta si el diagnóstico realmente funciona o si no funciona, ¿ves, no? Ahora, en sí la cirugía se usa para la estadificación, ¿ya? Y, por ejemplo, también se realiza una citorreducción, pero en sí es potencialmente curativa ya en las enfermedades que son confinadas específicamente pues a los ovarios, ¿no? Ahora la cirugía conservadora de la fertilidad en sí puede implicar una salpingoforectomía, ¿ya? De manera unilateral, ¿ya? Que preserva tanto el útero como uno de los ovarios, ¿no? Eh, en sí, es una opción para las mujeres con cánceres de ovarios que pueden ser epiteliales invasivos en etapas tempranas y también los que presentan lesiones con bajo potencial de malignidad, ¿no? Eso sí es muy importante. Ahora también existe lo que es la quimioterapia adyuvante, que básicamente se realiza después de la cirugía y que se recomienda para la enfermedad ya en estadio tardío, ¿no? Como para que se pueda complementar, ¿no? Como una base, o sea, como un complemento, ¿no? En los tratamientos básicos, ¿no? Este, pero más que todo, o sea, se realiza en los estadios tardíos, pero también se puede realizar en los estadios, o sea, no temprano, sino intermedio, como el estadio 2, ¿no? Desde el estadio 2 hasta los estadios más tardíos se puede realizar la quimioterapia coadyuvante. Ahora, en sí no está generalmente indicada para la enfermedad, o sea, confinada hacia los ovarios, ¿no? Por ejemplo, la quimioterapia combinada posquirúrgica, de manera intraperitoneal o de forma intravenosa, ya en particular, aumenta la tasa de supervivencia hacia unos 12 meses adicionales en comparación con las personas que no se han hecho esta quimioterapia coadyuvante. Ya, en sí, o sea, la quimioterapia coadyuvante incluso puede mejorar lo que es la supervivencia, ¿no? O sea, la sobrevida. E incluso solamente para los que se han hecho una quimioterapia intravenosa, ¿no? Por algo se combinan las dos, ¿no? La intravenosa y la intraperitoneal. Ahora, en sí la quimioterapia neoadyuvante, que es la prequirúrgica, o sea, la coadyuvante es en la posquirúrgica y la neoadyuvante es la prequirúrgica, antes de la cirugía. No tiene una ventaja sobre el inicio posquirúrgico de la quimioterapia, ¿no? En sí hay ciertas, evidencias que no respalda a la quimioterapia coadyuvante si se realiza una quimioterapia neoadyuvante, ¿no? O sea, puede ser beneficioso, pero la coadyuvante siempre va a ser mejor, ¿no? Sobre todo en los estadios avanzados, desde el estadio 2 hasta los demás estadios, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas del cáncer de ovario. Ahora pasamos al cáncer de endometrio, ¿ya? Aquí está la tabla de contenido, que es la introducción de cáncer de endometrio, ¿no? Los factores de riesgo, el cáncer de útero hereditario, la anatomía patológica y la biología molecular. Esto es muy, muy interesante acerca de la anatomía patológica y luego les comentaré el por qué. También los signos y síntomas, ya, el diagnóstico, la estadificación, el tratamiento y las referencias bibliográficas. A ver, comenzamos con la introducción. En sí, el cáncer de útero, ya, a nivel global, es la sexta neoplasia más frecuente en las mujeres
y la segunda neoplasia más conocida tras el cáncer de cervix. Ahora, en países desarrollados es el cáncer ginecológico más frecuente, ¿ya? Ahora, por otro lado, se calcula que en el 2020 ya se diagnosticaron una media de más de 410.000 casos, específicamente 417.000. Y de todos esos casos en sí, ya, se registraron como 95.000 o 97.000 muertes. Pero el punto es que ha sido casi 100.000 muertes, ¿ya? Así que es básicamente la cuarta parte, ¿no? De los que se han diagnosticado el cáncer. Así que es una tasa de mortalidad alta, ¿no? Ahora, en países desarrollados, como mencioné, es el cáncer ginecológico más frecuente, así que básicamente presentan una incidencia alta. Mientras también sea más frecuente, la incidencia va a ser alta. Específicamente va a ser en su incidencia va a ser 15.9 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y con una mortalidad de 2.4 por cada 100.000 habitantes. Ahora, la edad media para el diagnóstico es a los 63 años, ya, pero más del 90% del cáncer de endometrio se diagnostica en mujeres mayores de 50 años. Este, ahora, por otro lado, debemos conocer también de que en sí, un 75 a 80% de los casos de cánceres se diagnostica en los estadios tempranos, en el estadio 1, por ejemplo, con una tasa de supervivencia de 5 años en un porcentaje alto, no específicamente en un 95% de los casos. Ahora en sí, desafortunadamente, la supervivencia a 5 años es mucho más baja cuando existe una diseminación regional o una diseminación a distancia. La diseminación regional se da en un porcentaje de 70 a 72% y la diseminación a distancia se produce en un 20% más o menos, ¿no? Ahora tenemos los factores de riesgo. Acá les he puesto una metodología para que se lo graben. Se llama endométrica para que puedan recordar, ¿no? Los factores de riesgo. Acá dice endométrica. E de estrógenos, ¿ya? La N de nuliparidad, la D de diabetes, la O de obesidad, la M de menarquia precoz y menopausia tardía, ¿ya? La T de tamoxifeno, ¿ya? A comparación del cáncer de ovario, miren, ¿ah? A comparación del cáncer de ovario que el tamoxifeno permite la protección para el cáncer de ovario, acá en el caso del cáncer de endometrio, ya es un factor de riesgo. O sea, tengan mucho cuidado con eso, chicos, ¿eh? También tenemos los riesgos, la RI de riesgos, la K de cánceres previos y la A de anovulación, ¿ya? Este, pero también específicamente, porque esta es una mnemotecnia, les voy a mencionar específicamente los factores de riesgo, muy aparte de eso que son los reales factores de riesgo, pero se los diré de forma más específica. En sí, uno de los factores de riesgo más importantes es el exceso en la exposición de estrógenos, en donde pueden ser de tipo endógenos o de tipo exógenos, ¿no? Si es de tipo endógenos, puede generar obesidad, tumores productores de estrógenos, pueden generar también lo que es ciclos anovulatorios, ¿no? La menarquia precoz, ¿no? Y la menopausia tardía. O sea, todo está acá, ¿no? Ahora, si es en el punto de exógenos, ya, puede ser la administración, por ejemplo, de una terapia estrogénica sin progestágeno. También puede ser, por ejemplo, terapias con estrógenos combinadas con progestágeno. O sea, con tal que la terapia tenga estrógeno, y es un factor de riesgo, ¿ya? Ya, también puede ser terapia con tamoxifeno y con terapia con fitoestrógenos también, ¿no?
Ahora, como había dicho, ¿no? La edad media es entre 62 y 63 años, en donde también influye mucho, muy aparte de la edad, la combinación de una historia familiar también de cáncer de endometrio, ¿no? Por ejemplo, si hay antecedentes de un familiar, ¿no? De primer grado, ¿no? Que ha afectado este tipo de cáncer, como por ejemplo la madre, por ejemplo, la hermana, la hija, ¿no? El cáncer en sí puede ser, o sea, prevalente, si es así, desde un 2% hasta un 3%, ¿no? Básicamente, ¿no? También mutaciones genéticas hereditarias que son asociados a mayor riesgo de cáncer de endometrio, ¿ya? Por ejemplo, la dieta también, aunque hay también ciertos resultados contradictorios, pero se debe estudiar más, pero en algunos pacientes, según estudios, hay pacientes en donde se le han, o sea, han aumentado la prevalencia de cáncer de endometrio cuando han consumido, por ejemplo, azúcar, alcohol, ¿no? Por ejemplo, grasas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, también se ha estudiado que incluso hay un efecto protector contra el cáncer de endometrio, pero todavía requieren más estudios, no es nada confirmado. Por ejemplo, el uso del café dicen de que puede proteger el cáncer de endometrio o el consumo, digo, el consumo de café, el consumo de vegetales, ¿no? Pero todavía no hay algo certero, ¿no? Se necesitan más estudios para poder llegar a una conclusión exacta, ¿no? Ahora, chicos, ¿están ahí? Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, Ya, ya, ok. Bueno, siguiendo con los factores de riesgo, también tenemos, por ejemplo, la historia familiar, ya les había dicho, la terapia hormonal, eh, la nuliparidad también. Ya, por ejemplo, es muy importante cuando existe nuliparidad o infertilidad porque básicamente pueden suponer, ¿no? Tratamientos de inducción ovulatoria, ¿no? Que pueden ser, o sea, que no pueden ser consistentes, ¿no? También la menarquia precoz o la menopausia tardía, que es cuando se da eh, mayor a los 55 años, ¿ya? Por ejemplo, la raza caucásica, por ejemplo, puede tener mayor riesgo de padecer de cáncer de endometrio, ¿no? Eh, en sí, antes para muchas enfermedades se pensaba que la raza no tenía nada que ver, pero sí, o sea, es muy importante, ¿no? Ahora, incluso en la región geográfica, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que, como había dicho, ¿no? Viven en países desarrollados y con todo esto de la industrialización, el consumo de azúcares refinados, etcétera, etcétera, eso aumenta la probabilidad de que se genere o sea, ciertos tipos de cánceres, ¿no? Entre ellos el cáncer de endometrio, ¿no? Ahora, también incluso la realización de una radioterapia pélvica en la zona de la pelvis puede inducir al cáncer de endometrio, ¿no? Por, por la radiación que hay. Este, ahora, acá, ya en la siguiente lámina tenemos el cáncer de útero hereditario, que se da más que todo en tres tipos, en tres aspectos. Tenemos al síndrome de Lynch, ya, la mutación del gen BRCA1 y 2, que es lo más importante, ya, y el síndrome de Cowden. Ya. En el síndrome de Lynch en sí tenemos las mutaciones de los genes reparadores de emparejamiento de bases, ¿ya? Por ejemplo, que incluyen, o sea, estas son las mutaciones de estos genes, ¿no? El MLH1, el MSH2, el MSH6, el PMS2, ¿ya? O también el gen EpCAM, ¿no? No es necesario que se lo aprendan, pero lo pongo como un dato extra, ¿no? Pero sí, en sí es importante al menos que lo tengan como base, lo que es el síndrome de Lynch, que es una herencia autosómica dominante, ¿ya? Y que el síndrome de Lynch forma parte de un riesgo de cáncer de endometrio,
Ya, o sea, hay un riesgo de cáncer de endometrio si alguien tiene el síndrome de Lynch en un 25 o 50%, ¿ya? Pero presenta un mejor pronóstico que los esporádicos, ¿no? Ahora, hay un riesgo aumentado de cáncer colorectal también si presenta el síndrome de Lynch en un 52 a un 82%, o sea, es muy elevado, incluso más que padecer el cáncer de endometrio. Si alguien tiene el síndrome de Lynch, hay una más alta probabilidad que presente un cáncer colorectal que un cáncer de endometrio, ¿ya? Y en un cáncer gástrico también, ¿no? Y un cáncer ovárico también, pero es en un menor porcentaje, ¿no? Pero todavía no lo descarta. O sea, se puede presentar estos tipos de cánceres también. Ahora, el tratamiento para el síndrome de Lynch puede ser con la inmunoterapia, ¿ya? Con anticuerpos monoclonales, ¿no? Para poder tratarlo. En el caso del BRCA1 y 2 es el más común, ya porque proviene, ¿no? De la historia familiar, así que es el más común de acá de los tres, que se da por la mutación en el gen de BRCA1, BRCA2, eso ya lo saben. Es una herencia autosómica dominante, al igual que el síndrome de Lynch, y presenta un riesgo de cáncer seroso, ya de endometrio, en un 3 a 5%, ¿no? Sobre relacionado al BRCA1 y la relación con el BRCA2 se considera todavía controvertida, o sea, todavía se necesitan más estudios, pero en el BRCA1 sí se da por o sea, el cáncer seroso de endometrio, de tipo seroso, ¿ya? Hay una mayor probabilidad que se dé por la mutación del gen BRCA1, ¿ya? El cáncer seroso, chicos, recuerden eso. Ahora, el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Se da en un 50 y 85% y en el de ovario en un 40 y 60%. Ya, este, en otros tipos de cánceres se pueden dar en una menor proporción, pero entre el cáncer de ovario y el de mama es más común con el gen BRCA, ¿ya? Ahora, acá tenemos el síndrome de Coden, que es una mutación en el gen PTEN, y es una herencia autosómica dominante. Los tres son herencias autosómicas dominantes, ¿ya? También presenta un riesgo de cáncer de endometrio en un 5 a 28%, ¿ya? O sea, entre los tres, si se dan cuenta, el que tiene más probabilidad o sea, de todas estas mutaciones para que se genere un cáncer de endometrio es el síndrome de Lynch. Después le sigue el síndrome de Cowden y de ahí es la mutación del gen de BRCA1, BRCA2, ¿ya? Así en este orden, síndrome de Lynch, síndrome de Cowden y mutación de gen BRCA1 y BRCA2. Ahora, hay un riesgo aumentado de cáncer de mama en un 25 a 50% y el de riñón en un 34%, el de colon en un 9 a 16% y en el de tiroides en un 3 a un 17%. Ahora, tiene un rasgo clínico característico, ya es la presencia de bultos no cancerosos de manera subcutánea, que son los llamados amartomas, que es un tipo de tumor, un tipo de tumor benigno. Ah, no, miento. Claro, claro, son benignos. Son bultos no cancerosos, son tumores benignos, tanto en la piel como en las mucosas. ¿Ya? A ver. ¿Hasta eso tienen alguna pregunta, chicos? Antes de seguir pasando. De mi parte, todo claro. Y ustedes, chicos, Frank, Angelo, Está todo claro. todo claro. Ya. Ok, seguimos entonces. Eh, ya. Acá, ¿recuerdan que les dije que la anatomía patológica es muy importante? Ya, bueno, es por esto, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque acá nos va a determinar qué tipo de cáncer de endometrio es el más frecuente. Ya, acá tenemos el carcinoma endometrioide, ya, o el tipo 1, que es el más frecuente, chicos. Recuerden, carcinoma endometrioide es el más frecuente, en un 70 o un 80% de los casos, o el de tipo 1. Y tenemos acá el cáncer, el carcinoma no endometrioide o el tipo 2, que tiene una prevalencia en un 20 o un 30% de los casos. Entre estos dos, el más frecuente, tipo 1, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características del carcinoma endometrioide o el tipo 1? ¿Ya?
Uno es que está asociado a la obesidad o estados de hiperestrogenismo, o sea, cantidades elevadas, concentraciones elevadas de estrógeno. Dos, se puede presentar en la pre y perimenopausia. Tres, es precedida de hiperplasia endometrial, o sea, del crecimiento de número de células en el endometrio. Cuatro, puede ser bien diferenciado, ¿ya? Con la estadificación de G1 y G2. Cinco, los subtipos histológicos más frecuentes de este tipo de cáncer es el endometrioide, el mucinoso y el bioglandular, ¿ya? Y por ejemplo, las mutaciones más frecuentes tenemos, bueno, estos son genes, ¿no? Pero se los comento igual. El PTEN, el PI3KCA, el CRAS, el FGFR2, el CTNNB1, el MCI y el ARID1A, ¿no? Y presenta un mejor pronóstico. Eso es lo bueno, ¿no? Ahora, tenemos por otro lado al carcinoma no endometrioide o de tipo 2 en un 20 a un 30%, en donde más frecuente es en la posmenopausia. Si se presenta en la posmenopausia, si hay una alteración de las hormonas, ¿qué quiere decir? Entonces, como no hay una barrera de protección, entonces va a ser más perjudicial, ¿no? O sea, incluso si no se trata, no se previene, puede hacer metástasis. O sea, es más peligroso, en otras palabras, ¿no? Pero lo bueno es que es en un 20 a un 30%, ¿no? Por eso que acá dice es de mal pronóstico. El de tipo uno es el de mejor pronóstico y el de tipo 2 es el de mal pronóstico. Ahora, siguiendo con el de tipo 2 está asociado a una atrofia endometrial, ¿ya? O sea, una disminución, por ejemplo, del tamaño, ¿no? De las células endometriales, ¿ya? Incluso se pueden deformar y se altera la función también. También está precedida de hiperplasia endometrial atípica, ¿ya? Acá es la hiperplasia endometrial normal y esta es la hiperplasia endometrial atípica. Ya está pobremente diferenciado, que es la G3, ¿ya? O sea, puede ser, presenta una estructura de manera pues irregular, ¿ya? Y acá los subtipos histológicos es el seroso, ya las de células claras, el carcinosarcoma, ¿ya? Y el neuroendocrino. Ahora, bueno, y acá tenemos las mutaciones más frecuentes, ¿no? Que es el P53. ¿Alguien se acuerda de lo que es el P53? A ver, Celia, ¿te acuerdas lo que era el P53? Am, no, a ver, El P53 es el gen llamado guardián del marcar. genoma. Ujú, sí. Ajá, el guardián del genoma, el que permite pasarle la voz a ciertas estructuras de que, por ejemplo, hay un daño en el ADN, ¿no? Más que todo es el gen que avisa, repara, ¿no? Si hay un daño en el ADN, ¿no? Si hay, por ejemplo, translocaciones cromosómicas, ¿no? Entre otras cosas. También tenemos el HER2, el CDH, ¿ya? Y bueno, como les dije, ¿no? Es de mal pronóstico. Ahora, los signos y síntomas de... Ah, chicos, disculpen. Los signos y síntomas del cáncer de endometrio. Tenemos en sí un sangrado genital anómalo, que es un síntoma muy cardinal, ¿ya? Hasta en un 75 y 90% de los casos, ¿ya? Por ejemplo, en menores de 45 años se debe valorar, ¿no? Si tienen un sangrado persistente o si presentan un factor de riesgo, ¿no? O si han estado sometidos a un tratamiento. O sea, no de frente porque presenta un sangrado inusual, dice, ah, no, cáncer de endometrio, ¿no? Se deben verificar otras posibles causas, ¿no? Pero ahora, como es un signo cardinal, si presenta ese signo con los otros signos o síntomas, entonces ya se hace el descarte por clínica y se complementa con los estudios por imágenes, ¿no? Ahora, tenemos también la perimenopausia ya que se da entre 45 y 55 años, ya se deben estudiar a los pacientes con pérdidas intermenstruales, por ejemplo, una menstruación frecuente que es menor a los 21 días
y sobre todo si, por ejemplo, es abundante el sangrado o si es prolongado, ¿no? O, por ejemplo, si es prolongado, si es más a los 7 días, ¿no? Por ejemplo, en la posmenopausia se debe estudiar cualquier sangrado ginecológico en un 10 a 20% de los casos, que puede ser como consecuencia de un cáncer en el útero, ¿no? Ahora, también si hay secreción vaginal purulenta, ¿ya? Pero no solamente guiarse con ese signo, porque puede ser por una infección, ¿no? Pues a nivel vaginal, ¿no? O a nivel del cervix. Este, También, por ejemplo, síntomas en edad avanzada, ¿no? Que puede haber dolor, distensión abdominal. Acá tenemos, ¿no? El dolor pélvico, ¿no? Puede haber molestias para miccionar. Puede haber esta alteración del trastorno gastrointestinal, ¿no? Una clínica respiratoria, ¿no? Y incluso un síndrome constitucional, ¿no? Puede haber astenia, debilidad, puede también haber lo que es anorexia, pérdida significativa de peso, o sea, pérdida significativa de peso no cuantificada, ¿no? También dispareunia, ¿no? O sea, dolor al tener relaciones sexuales, ¿no? También tenemos, si hay hallazgos sospechosos, por ejemplo, en citología vaginal, ¿no? En pacientes asintomáticas, ¿no? Como por ejemplo la presencia de adenocarcinoma o la presencia de células glandulares atípicas, ¿no? O por ejemplo, presencia de células endometriales, ¿no? Ya, o sea, si en la vagina se encuentran células endometriales, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores de 45 bueno, mayores en sí de 40 a 45 años, ¿no? A ver, siguiente. Bueno, acá tenemos el diagnóstico, ¿ya? Que básicamente, muy aparte, ¿no? De los signos y síntomas que puedan presentarse, ya debemos tener una base para poder, darnos cuenta de estos signos y síntomas, ¿no? Y hacer el descarte, ¿no? No solamente si, por ejemplo, tiene un signo y síntoma, ya no solamente se basen en una enfermedad, sino pueden basarse en cinco patologías distintas, ¿no? Eso es importante. También tenemos, por ejemplo, en el diagnóstico los antecedentes médicos, la anamnesis, ya que es dirigida, ya por ejemplo, la recopilación de factores de riesgo, datos personales, antecedentes personales del paciente. Ya tenemos la exploración ginecológica acá, ya que es con la inspección con espéculo y colposcopía. Se realiza el tacto vagino-abdominal, ya que permitirá definir el tamaño del útero y el tacto recto vaginal, que por ejemplo, para hacer en sí una aproximación, ¿no? Del tamaño del útero también, ¿no? Si por ejemplo, también se sospecha infiltración del tabique recto vaginal, o en los parametrios, ¿no? Ahora, no se debe realizar un examen ginecológico inadecuado porque puede alterar el estudio. Y no nos debemos olvidar de realizar un examen para palpar las zonas ganglionares, ¿no? Para ver si están inflamados o no, que también es un buen indicador de que si presenta cáncer o no, ¿no? Ahora, una ecografía transvaginal que es muy importante, que se realiza, o sea, se introduce en la vagina una sonda ecográfica que permite medir el grosor del endometrio y que suele establecer, por ejemplo, un punto de corte, si no me equivoco, de unos 2,5, 3 milímetros por ahí, y que básicamente puede ser en sí diferente, ¿no? En función si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica, ¿ya? Y si el grosor es superior en sí o existe una persistencia del sangrado, entonces se puede derivar hacia otras pruebas diagnósticas para ya confirmar, ¿no? El diagnóstico respectivo, ¿no? Se puede realizar también una histeroscopía, ya que básicamente, por ejemplo, es un examen visual del cuello uterino y de la parte inferior del útero con ¿cómo se llama esto? Es como un tubo, un fino tubo que es flexible. ¿Ya? Y que básicamente esta prueba en sí puede tener
tanto fines diagnósticos como terapéuticos. Y la visión directa del interior del útero en sí nos puede permitir de tomar una biopsia en cualquier zona para llevarlo a patología y que éste pueda realizar el diagnóstico, ¿no? Y para que el gineco oncológico o el ginecólogo y el oncólogo puedan trabajar juntos de la mano, ¿no? Este, en sí, al momento de realizar una biopsia en cualquier zona de sospecha, puede haber una extracción, ¿no? Podemos encontrar incluso zonas de pólipos, de fibromas, o realizar cauterizaciones en zonas de sangrado, ¿no? Que se puede realizar tanto con anestesia local o sin anestesia en el ámbito ambulatorio, ¿no? Si es sin anestesia, es en el ámbito ambulatorio. También tenemos la biopsia endometrial por aspiración, que ya es una técnica mínimamente invasiva y ambulatoria, y que permite la toma de biopsias a ciegas en sí de la cara del útero, ¿no? Y de los ángulos uterinos. Ya presenta una muy alta sensibilidad en las pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas, ¿no? Este, y también tenemos la biopsia ya propiamente dicha, que toma un pequeño fragmento del endometrio en sí para corroborar el diagnóstico de sospecha, ¿no? Ahora, en caso de confirmarse el diagnóstico de cáncer de endometrio, ahí ya se realizan ya otras pruebas complementarias, como por ejemplo los biomarcadores, como el CA-125, el CA-125, y por ejemplo, también se puede realizar una rectoscopía o una cistoscopía para poder evaluar lo que es la vejiga, ¿no? O sea, también la visualización directa de lo que es el mismo recto, ¿ya? Y que se puede valorar, o sea, más que todo, estos dos últimos exámenes, la rectoscopía con la cistoscopía, ya se evalúa si hay ya metástasis en esas zonas, ¿no? Porque como está cercano, como el endometrio es una capa profunda del útero, y tanto la vejiga como el recto son zonas cercanas, o sea, son anexos de entonces hay una alta probabilidad de que en estas zonas se genere metástasis, ¿no? Y, por ejemplo, las pruebas de imagen, ya tenemos la resonancia magnética, tenemos la tomografía computarizada. En el caso de la resonancia magnética es la prueba de elección para el estadiaje preoperatorio, o sea, antes de la cirugía se debe verificar qué tipo de estadiaje es para ver qué tipo de técnica quirúrgica se debe realizar y en qué zona está el tumor. Ahora, ya que en sí puede valorar, ¿no? la zona locorregional, ya, siendo de especial interés el grosor de la línea endometrial. Ahí van a ver también qué tan grueso está el endometrio, ¿no? Ahora, también puede haber o sea, se puede dar la valoración o la existencia de masas en el interior del miometrio, ya que es la capa muscular, y también pueden valorar si hay una afectación o no del cérvix, ¿no? Y también la valoración de adenopatías, ¿no? Aumentadas en el tamaño. O sea, es una buena prueba, ¿no? De imagen, ¿no? Y ahora tenemos la tomografía computarizada, ya que, por ejemplo, es muy valorada para saber si hay adenopatías en alguna zona limítrofe. Y si, por ejemplo, si hay, por ejemplo, metástasis, ¿no? Hacia esas zonas. Ahora, tenemos el PET, el PET-TC, o sea, la tomografía con emisión de positrones, que es incluso más sensible que la tomografía computarizada o la resonancia magnética para ya la detección de metástasis ganglionares, o sea, ya para la detección de, o sea, de la proliferación de estas células cancerosas en los ganglios, ¿no? Ahora, en sí, a pesar de que es aceptado en la comunidad científica, ya, su principal, por ejemplo, papel es, por ejemplo, si ha habido una recidiva. O sea, el PET-TC o la tomografía con emisión de positrones, más que todo, evalúa si hay recidiva del cáncer. Si a pesar de que se creen que han curado,
el cáncer, por ejemplo, o sea, ha vuelto, ¿no? Pero en sí el método de estudio, o sea, de elección es la resonancia magnética, ¿no? Porque permite el estadiaje, ¿no? Ahora, chicos, un toquecito, espérenme. Ya. Ahora también tenemos lo que es el estadiaje, ¿ya? No sé si lo pueden ver acá. Sí se puede ver, ¿no? Yo lo veo un poquito pequeño. Ya, También, ¿me sí. lo podrías agrandar, por favor? A ver, ahí pueden verlo mejor. Sí, Ya, solamente que como el estadio era bastante, lo corté y lo puse hasta la parte del estadio uno, pero con sus subtipos, ¿no? Pero en sí, en el estadiaje son como que tres estadios, tres o cuatro, si no me equivoco. No, cuatro son cuatro. Pero así viéndolo de forma resumida, porque esta es una estadificación del cáncer de útero de FIGO 2023, quizás es el más actualizado. Este, o sea, de todas maneras se lo voy a pasar la imagen completa terminando la clase, pero veremos que en el estadio uno, por ejemplo, el tumor está confinado al cuerpo del útero y al ovario, ya, pero como acá podrán darse cuenta, hay, por ejemplo, ya, como se habrán dado cuenta acá, por ejemplo, hay estadio 1A, 1A1, 1A2, 1A3, 1B, 1C. En el caso de, por ejemplo, del 1A, ¿ya? Por ejemplo, hay una enfermedad, o sea, la enfermedad o el tumor está limitado al endometrio o al tipo histológico, pero que no es agresivo, ¿no? Solamente hay una invasión miometrial en un menor de 50%, ¿ya? Este, por ejemplo, más que todo, acá cuando en este estadio es una patología de buen pronóstico, ¿no? Acá en el tipo B, por ejemplo, hay tipos histológicos que no son agresivos, ¿ya? Pero ya presenta una invasión endometrial, miometrial, disculpen, a comparación o a diferencia del estadio 1A. En el 1B hay una invasión miometrial en un mayor o igual a 50%, ¿ya? Y con una ILB ausente o focal, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el tipo C, ¿ya? Este, por ejemplo, vemos de que los tipos histológicos ya son más agresivos, pero son limitados a un pólipo o confinados al endometrio. Ah, chicos, por cierto, para los que no saben, el ILB significa invasión linfovascular. O sea, por ejemplo, en el tipo uno ya hay invasión linfovascular. O sea, en los ganglios, ¿no? Mejor dicho. En cambio, en el 1A no hay invasión linfovascular. Ya a partir del 1B ya hay invasión linfovascular. Ahora, el tipo C, como les digo, ya son tipos más agresivos, ya que se limita hacia un pólipo. El estadio 2 ya es más que todo el tumor que invade todo el estroma cervical con extensión extrauterina y con invasión linfovascular, ya que es de manera sustancial, ¿no? Y ya, o sea, ya es un tipo histológico que invade de manera más agresiva la zona miometrial, ya específicamente en un 80% por ahí, ¿no? Eh, Ahora, el estadio C ya es una extensión ya loco regional en sí del tumor en donde ya si la citología es positiva, se debe informar ya de forma separada sin que se modifique el estadio, ¿no? Ya de cualquier subtipo histológico, pero ya es locorregional, ¿ya? O sea, ya se invade ya la serosa uterina, ya hay invasión a la trompa de falopio,
en la zona ovárica, ¿no? Ya, por ejemplo, hay invasión en la subserosa también del útero. eh, e incluso hay afectación de la vagina, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, en el tipo 4 ya, el tumor en sí ya invade la mucosa vesical, ¿ya? O sea, la vejiga y rectal. E incluso puede haber metástasis a distancia. Ya en el estadio tipo 4 ya para ver el estadiaje se debe realizar una rectoscopía o una cistoscopía. Ahí es donde ya se debe realizar, ¿no? Para ver si ha habido metástasis. Ya en este caso, ya por ejemplo, hay invasión de la mucosa vesical, ya por ejemplo, hay invasión de la mucosa rectal, ¿no? O ambas. También, por ejemplo, puede haber metástasis abdominales a nivel del peritoneo, ¿no? Como por ejemplo puede aparecer una carcinomatosis peritoneal, eh, incluso más allá de la pelvis, ¿no? Porque ya es en el peritoneo ya. Y en la C, por ejemplo, ya hay metástasis, o sea, incluso ya puede haber ya metástasis ya pues de largas distancias, ¿no? Por ejemplo, en las adenopatías, o sea, se pueden generar lo que son las adenopatías inguinales, se pueden generar, por ejemplo, metástasis en el pulmón, en el hígado, en el hueso, ¿no? Por eso que es muy importante realizar lo que es el diagnóstico temprano, como les vuelvo a repetir, ¿ya? Ahora, en el caso del tratamiento, ya es muy importante porque existe un tratamiento, puede ser quirúrgico o un tratamiento adyuvante, ¿no? En el quirúrgico, se da en los estadios iniciales, ¿no? Siempre por sentido común siempre se va a dar en los estadios iniciales, porque ya lamentablemente no sirve de nada dar un tratamiento quirúrgico en estadios finales, pues, ¿no? Tendrían que operar cada órgano, pues, y no es así, pues, ¿no? Así que en los tratamientos, en los estadios iniciales, ya la cirugía es el eje, ¿no? O sea, va a ser el eje de remodelación en el tratamiento. Ya, ahora, en aquellos pacientes que van a presentar cáncer de endometrio, por ejemplo, el subtipo de endometrioide, el IAG1, ¿ya? Y, por ejemplo, y sin deseos genésicos cumplidos, deben ser en sí valorados en comité, eh, por ejemplo, por ciertas especialidades, ¿no? Por ejemplo, el ginecólogo, el oncólogo, ¿no? Hasta incluso ahí ya participan eh, otras especialidades que no son médicas, ¿no? Incluso han habido casos en donde los psicólogos también pueden participar porque, por ejemplo, hay ciertos problemas ya en la autoestima, ¿no? Puede ser que como hay una resección en los ovarios, y esta persona, por ejemplo, ha querido, no sé, ¿no? Pues ha querido procrear, ¿no? Entonces, tiene esa complicación emocional, ¿no? Para esto también necesita terapia psicológica, entre otras cosas, ¿no? Ahora, en el tratamiento en sí, quirúrgico, por ejemplo, en el estadio 1, ¿ya? Puede haber un riesgo preoperatorio bajo, ¿ya? En el caso del riesgo preoperatorio bajo, se da en el endometrioide IAG1, del G1 a G2, ¿ya? Que se realiza una histerectomía simple, ¿ya? O sea, resección del útero, se realiza una salpingo-oferectomía, ¿ya? Resección de las trompas de falopio con los ovarios, y se realiza de manera estándar, ¿no? ¿Ya? Pero también se puede valorar en sí en la función de la edad y de los riesgos de manera individual, ¿no? Porque no solamente, o sea, no se trata de hacer una salpingoferectomía porque quieren, ¿no? Necesitan realizar lo que es riesgos quirúrgicos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? También depende mucho de la edad. Mientras más edad, siempre va a ser más riesgoso, ¿no? Por la presencia o no de ciertas comorbilidades, ¿no? Ahora, va a haber en sí un riesgo preoperatorio intermedio cuando, por ejemplo, es un endometrioide IAG3 o IBG1 a G2, ¿ya? Que ahí ya se realiza ya una histerectomía con una salpingoferectomía, ya las dos combinadas, y a la vez se realiza una linfadenectomía pélvica. O puede ser una linfadenectomía para aórtica, ¿no?
O sea, acá ya también se extraen, se reseccionan ciertos ganglios en donde muy posiblemente ha hecho metástasis estas células cancerosas, ¿no? Ahora, también tenemos el riesgo preoperatorio alto, que tenemos un endometrioide, IBG3 o con histología no endometrioide. Aquí ya el tratamiento quirúrgico es una histerectomía simple más salpingoferectomía, más una linfadenectomía pélvica, más para aórtica, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Que, que lo segundo. Eso más que todo es en el estadio uno. En el estadio 2 ya se realiza una histerectomía, una salpingo-oferectomía y una linfadenectomía en su defecto, ¿no? Ahora, en el estadio 3 y 4 ya se realiza, si está en un buen estado general la paciente, entonces se va a realizar la resección quirúrgica de toda la enfermedad de forma visible. O sea, puede ser una cirugía citorreductora, ¿no? O sea, quiere decir de que en cada zona que se detecte que está el tumor, así tengan que sacarle todo, lo van a hacer. ¿Ya? Ese sí se encuentra en un buen estado general. Y si se encuentra en un mal estado general, entonces no es posible resecar quirúrgicamente, lamentablemente, ¿no? Toda la enfermedad, ¿no? De forma completa. Acá ya se necesita, si es así, ya se necesita plantear un tratamiento neoadyuvante, como les había dicho. El tratamiento neoadyuvante es prequirúrgico, ¿ya? Es un complemento del coadyuvante, ¿ya? El tratamiento neoadyuvante puede ser intervenido con quimioterapia y o radioterapia en una primera línea, si en caso presenta una enfermedad metastásica, ¿no? Ahora, en el caso del tratamiento coadyuvante, ¿ya? Por ejemplo, va a depender mucho de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si es de riesgo alto, de riesgo bajo, riesgo alto, riesgo moderado, ¿no? Y si ya es, si por ejemplo ya presenta una edad avanzada o ya presenta la enfermedad metastásica. Si es un riesgo bajo, la enfermedad adyuvante, digo, va a ser solo seguimiento, ¿no? Y, por ejemplo, va a haber el gen polen mutado en estadio uno y 2 y si es así, entonces se omite el tratamiento, ¿no? Adyuvante. En el riesgo intermedio en sí, se realiza una braquiterapia. Si en caso queremos evitar una recaída vaginal, ¿ya? Y se puede valorar u omitir la braquiterapia en personas mayores de 60 años, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque quizás esas personas quieren seguir teniendo hijos, ¿no? Uno nunca se sabe. En el riesgo, ese es para riesgo intermedio. Ahora, para riesgo alto, ¿ya? Se realiza una radioterapia externa con quimioterapia concomitante, ¿no? Eh, También se le realiza una quimioterapia y una radioterapia de manera secuencial y prácticamente se coloca, ¿no? El carboplatino y el paclitaxel ya por 6 ciclos exclusivamente, sobre todo si hay una buena estadificación ganglionar, ¿no? O sea, si ya ha hecho metástasis hacia los ganglios. Y por ejemplo, en el caso de enfermedades avanzadas y metastásicas, hay una valoración individual dentro del comité multidisciplinar. O sea, ahí ya deben tomar una decisión ya todo el comité, todo el equipo multidisciplinario para ver si es conveniente o no realizar lo que es la cirugía, ¿no? Y solamente dar cuidados paliativos si es así, ¿no? Si ya ha hecho metástasis a muchos otros órganos, hígado, pulmón, hueso, entonces lamentablemente solamente se dará cuidados paliativos, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte, Mm, ninguna. yo tampoco. Quedó claro. ¿Tú, Ángelo? ¿Alguna pregunta? No te he visto Es, participar, mano. los factores de riesgo para el cáncer de ovario, ¿cuáles serán? Ya, los factores de riesgo para el cáncer de ovario en sí, acá como había mencionado, no, este es el de endometrio.
Aquí lo había puesto. En sí, los factores de riesgo para cáncer de ovario, pueden ser, por ejemplo, también si presenta una historia familiar, ya, si por ejemplo también presenta mutación en los genes también BRCA1, BRCA2. Si, por ejemplo, incluso hay estudios que dicen que el síndrome de ovario poliquístico puede aumentar en un ligero porcentaje nomás, no es alto, la probabilidad de presentar un cáncer de ovarios, ¿no? También en las mujeres con menarquia precoz, ¿no? Con mujeres que son nulíparas, todo eso es esencial, ¿no? Son factores de riesgo también. El cáncer de ovario con el cáncer de endometrio tienen factores de riesgo muy parecidos. No sé si se han dado cuenta. Solamente que hay que saber valorar las diferencias en el ámbito de las complicaciones. O sea, es que hay ciertas complicaciones en donde van a poder diferenciar, ¿no? Entre cada una. Por ejemplo, acá en el cáncer de endometrio, eh, acá, por ejemplo, uno de los factores de riesgo es el tamoxifeno, ¿ya? Pero, ¿qué les dije yo? El tamoxifeno puede ser un factor de riesgo en el cáncer de endometrio, pero en el cáncer de ovario, ¿qué genera? Protección. Puede generar protección según diversos estudios. O sea, entonces lo que tienen que hacer ustedes básicamente es poder saber discernir. Hay ciertos factores de riesgo que son muy parecidos, o bueno, más que parecidos, son iguales, ya como la presencia de nulipariedad, ¿no? El aumento de peso, lo que es lo mismo, pues obesidad, menarquia precoz, menopausia tardía. Pero hay otros factores en donde tú ya dices, ah, ya, esto no es ya, pum, descarto. ¿Entienden? Ya como el tamoxifeno, por ejemplo. Ya, eso más que todo eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De mi parte, no. Ya, ya, entonces, a ver, voy a dejar de compartir. A ver, un momentito. Ya, voy a dejar de grabar también. Desde la grabación. Ya.